La vida en la Tierra está sujeta a múltiples fuerzas destructivas que se originan en el interior y exterior de un organismo. Es esencial que la información genética permanezca de forma primordial sin cambio conforme ésta pasa de una célula a la siguiente. Sin embargo, el DNA es más susceptible al daño ambiental. Se puede afectar por radiación ionizante. El esqueleto sufre rupturas. Reactivos químicos, algunos generados por el metabolismo de las células, alteraciones estructurales. Radiaciones ultravioletas. Las pirimidinas forman complejos covalentes y crean un dímero, y absorción de energía térmica, producida por el metabolismo, eliminan la adenina y guanina de su unión a las azúcares en el esqueleto. Cada célula de un mamífero de sangre caliente pierde alrededor de 10.000 bases por día. Si las mutaciones están en un gameto, la alteración genética puede pasar a la siguiente generación. Las mutaciones también tienen efectos en las células somáticas. Pueden interferir con la transcripción y la replicación, lo que causa la transformación maligna de una célula o acelera el proceso de envejecimiento. Al considerar las consecuencias y la elevada frecuencia con que ocurren, es esencial que las células poseen mecanismos para reparar el DNA dañado. Las células tienen una amplia variedad de sistemas de reparación, que corrige casi cualquier tipo de cambio al cual una molécula de DNA es vulnerable. La importancia de la replicación de DNA puede reconocerse al examinar las consecuencias que tienen en los humanos la deficiencia de esta. En células eucariotas y procariotas poseen proteínas que reconocen extensos tramos de DNA y buscan alteraciones químicas o distorsiones sutiles del dúplex. El daño puede repararse de modo indirecto. La mayoría de los sistemas de reparación requiere que la sección dañada se elimine, se renueve de manera selectiva. La NER opera por un mecanismo de corte y plegado que elimina diversas lesiones. Se conocen dos vías de NER. 1. Vía acoplada a la transcripción en la cadena de DNA plantilla de los genes que transcriben. Se transcriben de forma activa, se separan de manera preferencial. La presencia de la lesión puede separar una RNA polimerasa atorada. Esta vía garantiza que estos genes de gran importancia para la célula reciban la prioridad más alta en la lista de reparación. 2. Un mecanismo lento y menos eficiente es la vía genómica global, que corrige las cadenas de DNA en el resto del genoma. A pesar de que el reconocimiento lo realizan diferentes proteínas en las dos vías de NER, los pasos que suceden durante la reparación de la lesión son muy similares. Uno de los componentes claves de la reparación NER es el factor TFIIH, una gran proteína que también participa en el inicio de la transcripción. Incluidas dentro de las diferentes subunidades de TFIIH están dos subunidades, HPV y HPD, que poseen actividad de helicasa. Estas enzimas separan las dos cadenas del dúplex en la preparación para la eliminación de las lesiones. Un par de endonucleasas corta entonces la cadena dañada en ambos lados de la lesión, y el segmento de DNA se elimina. Una vez suprimido en el espacio, se reocupa por medio de una DNA polimerasa y la cadena se liga por medio de una DNA ligasa. El proceso de BER lo inicia una DNA glucosidasa que reconoce la alteración y remueve la base por medio del corte del enlace glucosídico que une las bases al azúcar de desoxirribosa. Se han identificado diferentes DNA glucosidasas, cada una de ellas más o menos específicas para un tipo en particular de bases alteradas, incluidos el urácido, formado por la remoción hidrolítica del grupo amino de la citosina, la 8,8-guanina, secundaria al daño de radicales libres de oxígeno, la 3-metiladenina, generada por la transferencia de un grupo metilo de un donador de metilos. La 8,8-guanina se difunde por rapidez por el DNA e inspecciona cada parte de base de la GC en el DNA dúplex. La enzima pasó por un par de bases 8G-C. Cuando esto ocurre, la enzima inserta una cadena lateral de aminoácido en la hélice de DNA, lo que hace que el nucleótido rote
180 grados fuera de la hélice de NDA y quede dentro del cuerpo de la enzima. Si en realidad el nucleótido contiene una 8G, la base se ajusta en el sitio activo. La corrección por medio de la enzima hexonucleasa se conoce como reparación de la unión deficiente. Un apareamiento erróneo de pares de bases causa una distorsión en la geometría de la doble hélice, que puede reconocer una enzima de reparación. Si se eliminara uno de los nucleótidos al azar, debería haber una probabilidad de cometer error en el 50% de las veces, lo que crearía una mutación permanente en el sitio. Por lo tanto, para reparar el problema del apareamiento erróneo, es indispensable que el sistema de reparación pueda distinguir la cadena recién sintetizada, que contiene nucleótido incorrecto de la cadena progenitora, que posee el nucleótido correcto. Se han identificado varias vías MMR distintas. Los rayos gamma, los rayos X y las partículas liberadas por los átomos radioactivos se describen como radiación ionizante porque generan iones que atraviesan la materia. Millones de rayos gamma pasan a través del cuerpo cada minuto. También se inducen durante el daño al DNA en la replicación. Una sola rotura de la doble cadena puede causar anomalías cromosómicas serias y al final letales para las células. Se pueden reparar por medio de diferentes vías alternas. La vía principal en las células de mamíferos se llama unión de extremos no homólogos, en la cual un complejo de proteínas se une extremos rotos del dúplex de DNA y cataliza una serie de reacciones que unen las cadenas rotas. Otra vía de reparación incluye la recombinación genética y es más compleja. Entre la replicación y la reparación. El xerodema pigmentoso XP es una enfermedad hereditaria que provoca incapacidad para reparar ciertas lesiones consecutivas a la exposición a la radiación ultravioleta. Los sujetos con la forma típica de XP tienen un efecto en uno de los 7 genes que intervienen en la reparación de la encesión de nucleótidos. Se ha identificado a otro grupo de individuos que, tal y como los que padecen XP, son muy susceptibles al desarrollar cáncer de piel como resultado de la exposición al sol. A diferencia de las células de los pacientes que tienen XP, las células de estos sujetos poseen el mecanismo de reparación de la encesión de nucleótidos y solo fueron un poco más sensibles a la luz ultravioleta, en comparación con las células normales. En ocasiones, una lesión en el DNA no se repara al momento en que este segmento se somete a replicación. La maquinaria de replicación llega al sitio dañado en la cadena plantilla y permanece ahí. Cuando esto sucede, algún tipo de señal emitida lleva al reclutamiento de una polimerasa especializada que es capaz de saltar la adhesión. Una vez que este salto del daño se realiza, la célula regresa a la polimerasa de replicación normal y la síntesis de DNA continúa sin mostrar ningún signo. Sol también emite una corriente continua de rayos ultravioleta que envejece y provoca mutaciones en las células de la piel. Los efectos nocivos del sol se muestran de manera más notable al analizar. La xerodermia pigmentase XP es una rara enfermedad genética recesiva que provoca que las personas sean muy sensibles a la luz solar, incluso a la exposición muy limitada a los rayos, lo que ocasiona la aparición de un gran número de manchas pigmentadas de color oscuro sobre las regiones expuestas del cuerpo y un riesgo elevado al desarrollar cánceres de piel letales y desfigurantes. El síndrome de Cockayne es una alteración hereditaria reconocible por una sensibilidad aguda a la luz, alteraciones neurológicas secundarias como la desmielinización de neuronas y anomalías de desarrollo, aunque con incremento escaso o nulo de padecer cáncer de piel. Las células de personas con esta enfermedad son deficientes en la vía preferencial por medio de la cual se repara un DNA activo. El gen XPD causa otra enfermedad, la tricotiodistrofia, que también combina síntomas sugestivos de defectos en la reparación del DNA y la transcripción. Los individuos con TTD muestran mayor sensibilidad a la luz solar, pero sin el riesgo incrementado de desarrollar cáncer. Además, sufren síntomas adicionales como el pelo quebradizo y piel con escamas.
Los efectos en los sistemas de reparación de DNA, que conducen sobre todo a un aumento en la velocidad de mutación de las células, se relacionan con una mayor susceptibilidad al cáncer, mientras que los efectos en los sistemas de reparación del DNA, que conducen principalmente a la muerte celular, se relacionan con envejecimiento acelerado. El melanoma maligno, un tercer tipo de cáncer de la piel, es un asesino potencial. Los melanomas se desarrollan a partir de las células pigmentadas de la piel. El número de casos de melanoma diagnosticados en Estados Unidos se ha incrementado a una velocidad alarmante, hasta 4% por año debido a la mayor cantidad de horas que la gente se expone al sol en las últimas décadas. En estudios sugieren que uno de los factores más importantes de riesgo para desarrollar melanoma en un adulto es la presencia de quemaduras solares en la infancia o la adolescencia. Los melanocitos responden a la actividad de MC1R mediante la producción del pigmento oscuro melanina, lo que hace que el individuo se broncee. La piel bronceada está más protegida contra los rayos UV de la piel clara sin broncear, aunque la radiación UV es la que induce la respuesta de bronceado. El cáncer cutáneo no es la única enfermedad favorecida por la deficiencia o exceso en los sistemas de reparación del DNA. Se ha estimado que más del 15% de los casos de cáncer de colon pueden atribuirse a mutaciones en los genes que codifican las proteínas requeridas para la reparación de los apareamientos erróneos de las bases. Las mutaciones que inutilizan el sistema de reparación de tales formas de apareamiento llevan de modo inevitable el aumento de la frecuencia de las mutaciones de otros genes, porque los errores cometidos durante la replicación no se corrigen. El cáncer también es una de las consecuencias de la rotura del DNA bicatenario no reparado o reparado en forma incorrecta. Las roturas en el DNA pueden ser secundarias a una variedad de agentes ambientales comunes como rayos X, rayos gamma y emisiones radiactivas. El peligro ambiental más serio es en el que proviene quizás del radón 222, un isótopo radiactivo formado durante la desintegración del uranio. Cuando se inhala, pueden ocasionarse daños en el DNA, como la rotura de la doble cadena que incrementan el riesgo de cáncer pulmonar. Una fracción notoria de muertes de cáncer pulmonar en los no fumadores se debe tal vez a la exposición del radón. Actualmente se ha prestado atención a un nuevo factor que contribuye al envejecimiento: la actividad de la vía de señalización, que incluye a la insulina y a la proteína IGF-1. Si se restringe el número de calorías, la vida de los animales puede prolongarse, según un estudio en 1930 en ratones que se imponían a dietas muy estrictas, los cuales vivían un 30 a 40% más. Actualmente los estudios en macacos rhesus para dilucidar si pueden vivir más tiempo han continuado. Las diferencias en los datos han dificultado la obtención de conclusiones firmes. En 2009, un grupo de investigadores indicaron que los animales de un grupo con restricción calórica tenían menos concentración sanguínea de glucosa, insulina y triglicéridos y menor predisposición a envejecimiento, además de que 37% del grupo sin restricción falleció a los 20 años del estudio, comparado a su grupo contrario con un 13%. Además de que el grupo con restricción no presentó muertes por cáncer. Cada vez más humanos tratan de prolongar su vida por restricción calórica, es decir, se someten a dietas muy limitadas pero balanceadas. Otros estudios demostraron que la vida de un gusano mosca puede prolongarse al disminuir la actividad de sus factores incliniformes de crecimiento y receptores. En humanos se apoyó tal relación, pues la longevidad suele presentar una sensibilidad muy grande a la insulina. Se observó que las mutaciones en el gen que cooficia el factor de crecimiento similar a la insulina IGF-1 era especialmente frecuente en personas longevas. La insulina y el IFG-1 comparten el efecto mTOR. mTOR es un sensor nutriente que regula el metabolismo primario y constituye una proteína sinasa de dos complejos, mTORC1 y mTORC2, el cual es activado por la disponibilidad de nutrientes como aminoácidos. Estimula la síntesis de lípidos y proteínas, inhibe la autofagia e induce la proliferación celular, pero promueve el envejecimiento.